Toledo 2023, 20 y 21 de octubre. Nos volvemos a encontrar en el Congreso Internacional de Baraja y Tarot, patrocinado por Fournier. Toledo mágico y misterioso. Un callejón del diablo, un callejón del infierno, y encima en la fachada de la catedral una puerta que llaman del infierno con simbología hermético-alquímica. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues tiene toda la pinta, y así lo plantean los toledanistas e historiadores de la ciudad de Toledo, tiene toda la pinta de que esto deriva de un fenómeno cultural que se dio en la ciudad durante el siglo XII y XIII y que a lo mejor habéis oído hablar de él, que es el fenómeno cultural de la Escuela de Traductores de Toledo. Una verdadera maravilla. Fijaos, es un movimiento cultural, más que un edificio escuela, es un movimiento cultural que surge del carácter de frontera que tiene la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo es frontera entre el mundo cristiano y el mundo islámico durante casi 400 años. Y es una frontera un tanto peculiar, porque fijaos, podéis dibujar una diagonal, imaginar, de Zaragoza a Toledo, y de Toledo a Mérida. Esa diagonal fue en realidad la frontera entre la España cristiana y la España islámica. Al norte de Zaragoza, de Toledo y de Mérida ya no estaba el Islam. Y al sur de esa línea sí estaba el Islam. ¿Cuál era la diferencia de Toledo respecto de Mérida y de Zaragoza? Que desde Toledo hasta la ciudad de León apenas vivía nadie. Y de la ciudad de Toledo hasta Sierra Morena apenas vivía nadie. Como capital de frontera era una frontera solitaria, durante siglos semideshabitada. Y en ese contexto tan particular pudo surgir la idea de un encuentro intelectual suprarreligioso. Cada uno se mantiene en su religión, judíos, cristianos, musulmanes, pero al mismo tiempo todos entienden que hay una verdad espiritual superior de carácter suprarreligioso que se puede acceder a través de la gnosis. ¿Qué es eso? Un estudio que no basta con leer libros, sino que tiene que operar dentro de tu propia conciencia. Bien, pues esto es lo que trabaja la Escuela de Traductores. Que hay un sinnúmero de textos vinculados a esa tradición esotérico y mágica medieval que desembarcan en Toledo en tiempos de Alfonso X. Y entonces sí, aquí se traducen libros de filosofía, botánica y medicina, pero también de alquimia, de hermetismo, de cábala, de astrología, de mancias, de artes adivinatorias. La ciudad de Toledo se convierte en receptáculo del arquetipo de la ciudad del saber. Y es entonces que esa idea de una tradición sapiencial y esotérica de carácter suprarreligioso, que se maneja básicamente el ámbito del pensamiento simbólico, desembarca en la ciudad de Toledo a través de la Escuela de Traductores y sobre todo a través de mi toledano favorito, Alfonso X el Sabio, que seguro que no le llamaron el Sabio por ser una brazafarola, ¿verdad? Alfonso X el Sabio tiene a bien que la ciudad de Toledo se convierta en receptáculo de esa ciencia sagrada. Al modo platónico, la ciencia profana hace relación de aquello que conocemos por los sentidos. La ciencia sagrada hace relación de aquello que está más allá de los sentidos, de lo que Aristóteles llama la metafísica, más allá del mundo material. Bien, como si hubiera una especie de ciencia técnica o fórmula de conocimiento, es el plano metafísico. Bien, pues eso se estudia en Toledo, y de manera profusa, con algunos de los textos fundamentales del esoterismo medieval europeo. Claro, con todos estos antecedentes, quizás no nos deba sorprender que en la Catedral de Toledo podamos rastrear simbología hermético-alquímica en la misma fachada, en la puerta que llaman del infierno. Quizás entonces no nos deba sorprender que en pleno barrio templario tengamos al diablo y el infierno a los pies de San Miguel. Como si el mundo tradicional, que siempre manejó esa dimensión simbólica, en la ciudad de Toledo lo hiciera con mayor abundancia. Pues llegó a existir una institución, un movimiento cultural que se consagró al estudio de dicha dimensión sapiencial de lo religioso. Claro, de nuevo con antecedentes como estos, vaya, lo de Toledo mágico no es una filfa, ¿verdad? No es un recurso de entertainment. Es que la ciudad de Toledo no solo es mágica porque resulte romántica al anochecer, sino porque en ese siglo XII y XIII y con la Escuela de Traductores se convierte en punto de encuentro de la tradición española e incluso europea con la tradición esotérica y sapiencial. Y eso ya es para siempre. De hecho, a día de hoy nosotros humildemente, en nuestra hermandad, la Orden del Toledo Culto, así tratamos de estudiarlo, reivindicarlo y divulgarlo para curiosos y viajeros como vosotros. Pero hay más. Fijaos, está pasando eso en Toledo, está ocurriendo eso, y justo en ese mismo momento ha desembarcado en la ciudad la Orden del Temple, y se han ubicado en la parroquia de San Miguel, que vamos a ir ahora para allí. ¿Y qué encontramos en la parroquia de San Miguel y en torno al Temple en Toledo?
las leyendas maravillosas del Santo Grial vinculadas a Toledo. ¡Vamos para allá! El Temple fue la primera orden monástico-guerrera, la primera institución que trató de unar la figura del monje y la figura del cruzado. El voto de pobreza y castidad que hace un monje con el compromiso de lucha y combate que hace un cruzado. Esta idea de ser un monje guerrero, de unar el ideal de santidad con el ideal de heroísmo, siempre digo que puede resultar chocante para la mentalidad moderna. El hombre moderno, básicamente, hay que decirlo así, es un pequeño burgués. Solo quiere ser feliz y que la vida le vaya bien. Apenas contempla la gloria trascendente. Sin embargo, el mundo tradicional no solo contempla la gloria trascendente, sino que en el santo y en el héroe tiene referente ejemplar fundamental de dicha aspiración. Bien, pues el miembro de la Orden del Temple, el templario, encarna esos dos elementos ejemplarizantes: el santo, el héroe, el monje, el cruzado. La Orden del Temple se convierte en una de las instituciones más admiradas y respetadas de su tiempo. De hecho, van a surgir otras órdenes monástico-guerreras que reproducen el modelo. En España os sonará la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, la Orden de Alcántara. Recorrimos sus calles llenas de historia. Compartimos el misterio de un Toledo mágico y misterioso, junto a un guía especialista, parte de la Hermandad del Toledo Culto, que nos fue contando, calle a calle, todas las historias y misterios donde se encontraron las tres grandes culturas que han escrito esta historia. Durante casi 2 siglos pertenece a la Orden del Temple. Ese castillo, cuando fue templario, sufrió 5 asedios de los monjes. Toledo, lugar de encuentro. Podéis visitarlo. Era una actividad para dormir. Veáis en el capitel de las columnas la Cruz Roja Templaria. Y en la pila bautismal, no solo la cruz templaria, sino la famosa consigna de la Orden del Temple, el famoso Non Nobis Domine, nada para nosotros, Señor. Lugar del 5º Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Esto, bueno, no voy a decir recientemente, pero bueno, en los últimos años, casi 10, 15 años, se han descubierto cosas alrededor de este señor. ¿Qué hemos descubierto? ¿Dónde estuvo Wolfram von Eschenbach, entre comillas, haciendo turismo cuando era joven? En Toledo. Exacto. Formó parte de la corte de Beatriz de Suabia, a la sazón la esposa de Fernando III el Santo, rey de León y Castilla, papá y mamá de Alfonso X el Sabio. Bien, pues formando parte de la corte de Beatriz de Suabia, Wolfram von Eschenbach pasa por Toledo. Entendemos que pasa por la parroquia de San Miguel, ya estaba aquí la Orden del Temple. Y resulta que cuando la Orden del Temple viene a Toledo, cuando Wolfram von Eschenbach viene a Toledo, Toledo no es un lugar cualquiera. Es la antigua capital del reino visigodo, es la antigua capital del Regnum Hispaniae, ¿no? Que es casi el horizonte y motor de sentido de los reinos cristianos en España. Pero es que hay más. La ciudad de Toledo es la ciudad de las leyendas sobre la mesa de Salomón. Y aquí la cosa cambia, porque nos adentramos en un terreno que parece literalmente de Indiana Jones. Mira, desde el punto de vista del puro mito, se dice que la mesa de Salomón en origen es una suerte de tercer ojo de la sabiduría que lleva a Lucifer en su frente. Un tercer ojo de la sabiduría que Lucifer no sabe ni entender ni merecer, pues pretende pelearse con el mismísimo Dios. Sino entonces que el arcángel San Miguel se enfrenta a Lucifer y le derrota. Y le arranca de su frente esa joya, le priva de la sabiduría y de la belleza que Lucifer no ha sabido merecer, le convierte en Satanás, señor de la mentira, el engaño y la ofuscación. Satanás cae al inframundo, al reino de los cielos queda salvaguardado. Pero la joya que estaba en la frente de Lucifer, San Miguel Arcángel la baja a la tierra. Y aquí durante siglos va a esperar a que aparezca un hombre suficientemente sabio como para merecer esta joya. Y ese hombre no es otro que el rey Salomón, el rey sabio de los judíos. Donde aprendimos, compartimos, disfrutamos y descubrimos más de la historia de la baraja y el tarot. Además de la historia, la belleza de una ciudad enigmática. Todos juntos, el Congreso Internacional de Baraja y Tarot en Toledo, 2023. Toledo, 20 y 21 de octubre, Congreso presencial. Pero algunas de ellas son muy grandes, son como girasoles. Y estos girasoles se abren. Y dentro del girasol hay cabezas humanas. Arriba del todo hay un rey y una reina. Y en la flor del centro que se abre hay la cabeza de un león. Y en las que hay abajo hay de nuevo caras humanas. Pero esas caras humanas tienen un gesto sobre.
izquierda y derecha, un rey que tiene la barba a la derecha y la reina, porque llevan la corona, sabemos que son rey y reina. Fijaos, esta escena ya no es ni el juicio final, ni el Nuevo, ni el Antiguo Testamento, ni la vida de santos, como San Ildefonso, no es vida de santos, no, es otra cosa. ¿Qué cosa es esto? No se sabe. Con la particularidad que en este paseo se hicieron algunas lecturas interactivas relacionadas con vidas pasadas a los asistentes. Recibe este nombre porque cuando los cristianos reconquistamos la ciudad, en tiempos del rey leonés Alfonso VI, en el año 1085, una parte importante de su contingente guerrero estaba integrado por soldados francos que venían de la actual Francia. Se quedaron a vivir en esta zona de la ciudad de Toledo. De hecho, se quedaron a vivir en torno a la parroquia de San Miguel. Y muy poco después, en tiempos de Alfonso VII, nieto de Alfonso VI, la Orden del Temple viene a la ciudad de Toledo. Convocados por el rey Alfonso VII, las órdenes monástico-guerreras que han surgido a raíz de la primera cruzada desembarcan en el Toledo. Y llega a Toledo la Orden del Temple. Y cuando la Orden del Temple viene a Toledo, está toda ya integrada por soldados francos, que provienen también de Francia. Una serie de nombres en sus calles, en sus plazas, realmente interesantes. Vamos a encontrar, os decía, Callejón del Diablo, Callejón del Infierno, Cuesta de la Calavera, la Cuesta del Pez, el Callejón del Toro, la Plaza de los Gemelos. Bien. Todos estos nombres obviamente remiten a arquetipos, a ideas fuerza de ese mundo tradicional. Pues fijaos, el callejón en el que estamos ahora es el Callejón del Diablo, lugar emblemático de la geografía mágica toledana. De hecho, este es el Callejón del Diablo, y si subimos un poquito y luego a la izquierda, hay un callejoncito muy pegado a este, que además ese es un callejón sin salida y privado, por la noche se cierra, vive una señora dentro, por la noche lo cierra. Ese es el Callejón del Infierno. Hay que estar atento a esta clave simbólica, porque esa clave simbólica es la manera de pensar, el lenguaje propio de ese mundo tradicional de nuestros ancestros. Pero hay más. Fijaos, estábamos también en la puerta del infierno, ¿verdad? Hemos visto la puerta del juicio final y la puerta del infierno. Y os he dicho, tiene pinta de ser simbología hermético-alquímica. Y alguien podría preguntar, oye, ¿qué es eso de la simbología hermético-alquímica? ¿Y qué pinta en Toledo? Bueno, pues pinta bastante. Vamos a subir la cuestecita y debajo de la placa que pone Callejón del Diablo, os lo cuento. Vamos para allá. ¡Al infierno! Y esta gente, no sabemos de qué ¿Aquí aprendemos tarot? Congreso presencial en Toledo 2023. Regalos, premios, sorpresas. Más de 20 ponentes presenciales. El maestro Robert Blyth en su conferencia y taller. El Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Congreso online, radio, redes, conferencias, talleres. Más de 30 ponentes nacionales e internacionales en un congreso lleno de magia y conocimiento. Además de la experiencia del paseo por Toledo mágico y misterioso y el inolvidable compartir en la cena benéfica. Quinto Congreso Internacional de Baraja y Tarot, Toledo, 20 y 21 de octubre 2023. Más información en www.congresobarajaytarot.com. Patrocinado por Fournier. Colaboran Liceo Gráfico, Asoscoin, Editorial Sirio, La Orden de Ayala. Vive la experiencia de un nuevo congreso en la ciudad de las tres culturas.